La primera parte de nuestro proyecto consistió en utilizar la Raspberry Pi y un sensor SenseHat para poder medir diferentes tipos de datos, por ejemplo la presión, temperatura y humedad. Los datos que el sensor obtenía eran mandados a una base de datos en Firebase y ahí podíamos recopilarlos dependiendo de su tipo y de lo que intentábamos hacer con cada uno de ellos. Así, clasificábamos los datos dependiendo del sensor que era utilizado. Teníamos 3 categorías sobre todo, que eran temperatura, presión y humedad. Y, dependiendo de los valores que arrojara el sensor cada minuto, se tenía que mostrar un emoji o una figura que indicaba algo acerca de estos datos. Finalmente, todos los datos se guardaban y se recopilaban en la base de datos para poder utilizarlos posteriormente para realizar nuestras gráficas y el análisis. En el video podemos apreciar cómo, gracias a un soplador, cambiamos un poco los valores de la temperatura, humedad y presión para poder observar los diferentes emojis que se proyectaban. A continuación, diremos para qué servía cada uno de ellos. Inky y Blinky son los indicadores de temperatura. Uno aparece cuando la temperatura es menor a 27.5 grados y el otro cuando la temperatura es mayor. Ahora, Pac-Man y la señorita Pac-Man aparecen para medir la presión. Esto es, si la presión es menor a 778 aparece uno y si es mayor aparece el otro. Y, finalmente, el Joker y el Guasón aparecen para medir la humedad. El Joker aparece si la humedad es menor al 42.5% y si es mayor al 35% aparecerá Batman. Por otra parte, la segunda parte del proyecto consistió en el análisis de las gráficas y de los valores de los datos que la base de datos contenía. Nuestro menú interactivo nos muestra las diferentes gráficas, tanto de temperatura como de presión o de humedad. De igual forma, al presionar un botón se puede acceder a alguna de estas gráficas y si se presiona otro, se puede salir de esta. La segunda parte del código consiste en la página graph.py. Aquí fue donde definimos cuáles son los valores de temperatura, humedad y de presión que utilizaríamos, y de igual forma utilizamos la librería matplotlib para poder realizar las gráficas. Para poder hacerlas, primero teníamos que agregar a una lista separada cada uno de los valores, es decir, una lista para la temperatura, una lista para humedad y una lista para la presión. Una vez teniendo esta lista, se podían analizar los datos por medio de matplot.lib. Con esta función podíamos organizar las gráficas y así agregar datos a nuestra conveniencia. Realizamos el mismo procedimiento para las 3 gráficas. Y finalmente, lo último que hicimos fue la demostración de nuestro menú. Para ello, tuvimos que presionar cada uno de los botones. Primero dejamos que la interfaz corra y descargue todos los datos y luego presionamos 1 para poder acceder a la gráfica de la temperatura. Ya que vemos que la gráfica fue proyectada, presionamos 2 para acceder a la gráfica de la presión y finalmente presionamos 3 para poder acceder a la gráfica de la humedad. Posteriormente probamos con algún otro número como 4 o 5 que no se encuentra en el listado para que nos aparezca que la opción es incorrecta. Y finalmente, para cerrar, presionamos el botón 9 para poder terminar con la ejecución de nuestro programa. En el video podemos observar que efectivamente el procedimiento para poder observar cada una de las gráficas, así como para poder descargar el archivo, es efectivo. Y de cualquier manera sirve para poder realizar nuestros trabajos que queramos hacer con las gráficas. Ahora podemos pasar a la tercera parte de nuestro proyecto, que fue el manual de usuario. En este manual podemos observar todo acerca de nuestro proyecto, desde los códigos que utilizamos hasta los comandos a seguir, hasta cualquier cosa que necesite para que una persona diferente que no conozca acerca del proyecto pueda utilizar nuestra Weather Station sin problema alguno. Todas las indicaciones se muestran. Ahora bien,
En cuanto al poder reproducir música en este dispositivo, la verdad estoy investigando un largo tiempo. Sin embargo, no puedo encontrar información acerca de alguna bocina o algún reproductor que viniera incluido en la Raspberry. Por lo tanto, me dediqué a buscar otras alternativas. Y la opción más viable que encontré fue poder utilizar el cable HDMI como un reproductor y también el aparato al que esté conectado. En este caso, por ejemplo, conecté la Raspberry a una pantalla y en un principio cuando ponía algún video o alguna canción no sonaba. Sin embargo, después de estar investigando un rato, me di cuenta que primero se tiene que cambiar la salida de audio. Así es como me pude dar cuenta que simplemente le damos cada clic derecho en el botón de audio y seleccionar HDMI para cambiar la salida. Y así es como pude reproducir música. Y, para finalizar, accedemos a los personajes secretos. Utilizamos a Hulk, a Flash y a Iron Man para poder proyectar los datos aberrantes que las gráficas pudieran obtener. Esto es, si llegan a exceder a un límite que nosotros consideraríamos como aceptable, se mostrarán.